Hoy en Chismearte les presentaré cómo los pobres ingenieros tuvieron que batallar para complacer a los obispos del siglo XII. ¿Se imaginan hacer una construcción como Notre Dame tan solo con piedra, madera y barro? Ya sé, los ingenieros también se dieron a cabezazos para lograrlo. Como ya mencioné, los obispos querían tener catedrales súper amplias, altísimas, con enormes ventanales por donde entrara la luz mística y divina. Y como sabrán, en estos tiempos, como ya les mencioné, los materiales que se usaban era barro, madera y piedra. La madera no era factible para hacer los techos, porque los muros como quiera, barro y piedra arman perfecto. Porque tendrían que ser de tamaños gigantescas las maderas, a lo cual era muchísimo más caro. Entonces se iban a ir los ingenieros a morir con piedra y barro, porque son obviamente más fáciles de cargar y más económicas. Entonces, para hacer estas construcciones altas se dieron cuenta que podían usar el arco de medio punto, el cual literalmente es unir piedra con piedra y hacer un medio círculo. Entonces esto ayudaría a que las catedrales iban a ser más altas. Pero aquí hay un pequeñísimo problema. En tercera dimensión prácticamente se hace lo que se llama una bóveda de cañón. Entonces no se podrían abrir grandes ventanales porque los muros tenían que ser muy gruesos, por el inconveniente de que el largo del medio punto es que las fuerzas, en vez de ser rectas, se hacen inclinadas, lo cual si haces el muro muy delgadito se puede abrir hacia afuera. Y obviamente a papá Dios ni a los padres les gusta que esté oscura la casa del Señor. Los ingenieros empezaron a pensar qué podemos hacer para poder abrir ventanas más grandes, porque literalmente parecían túneles gigantes, oscuros, en donde apenas se podían abrir pequeñas ventanitas. Y claro, obviamente no iban a entrar luz porque parecían túneles, por eso el muro tenía que ser grueso, porque al momento de querer abrir una ventana, el muro se iba a doblar hacia afuera por las fuerzas. ¿Qué podemos hacer para que el muro no cargue todo el peso? Hacemos arcos un poquito más gruesos con columnas y las piedras aguanten ese peso. Claro, las columnas aguantan el peso del pilar que está cargando. El peso del muro ya no lo soporta totalmente él. Podemos abrir ventanas más grandes. Luego se crea la bóveda de aristas, lo que hace que el muro ya no cargue el peso, sino los pilares en sí. Es lo que sería equivalente a usar dos bóvedas de cañón cruzadas. Y tú dirás, ya acabamos, lo logramos, ya abrimos ventanas. No, falta los ventanales sean aún más grandes porque sencillo aquí no va a ser. Los obispos quieren más y más se les tiene que dar. Ok, ahora vamos a pensar qué podemos hacer para lograr que nuestra iglesia sea muchísimo más larga, porque volvemos al problema de que literalmente el arco de medio punto hace que las fuerzas se hagan hacia afuera. Entonces, si lo hacemos un arco apuntado, las direcciones van a ser muchísimo más verticales y el muro ya no está soportando el peso porque literalmente la fuerza va mejor redireccionada. Entonces es muchísimo más fácil y las paredes pueden ser más finitas. Y en el momento de que vuelves a cruzar, se crea la bóveda de crucería, que es el pilar del arte gótico en cuestión de arquitectura y hace que los pilares sean muchísimo más finitos. Que literalmente ese es el concepto de los bichitos que se ponen en el agua que se sostienen en sus patitas, porque literalmente están haciendo un arco apuntado. Y luego dicen, a ver, creo que ya andamos con todo, aquí le vamos a dar recio. Y entonces crean los contrafuertes. Y dirás, pero chica, o sea, ¿lo agregas más peso a ese pobre pilar que no está soportando? Es súper antiintuitivo, ¿no? O sea, ponerle más fuerza si ya en sí está soportando muchísimo. Pues no, como su fuerza es recta, ayuda a que la dirección del arco apuntado sea muchísimo más recta. Entonces ayuda totalmente y ayuda a que la fuerza del muro no se abra. Y luego ya con todo hacen una estructura que se llaman los arbotantes, que es aprovechar pasar el peso hacia otro arquito, que es como un medio arquito al que le pasa el peso a otro pilar y a otro pilar. Literalmente es pasarle la bola al otro, porque tienen más de una sola nave, que son estos arcos de medio punto y otros más chiquitos. Al contrario, que si hubiéramos hecho puro contrafuerte, que es como este pilar sin darle espacio, las ventanas no se podrían ver, ya no servirían, no nos ayudarían porque se harían sombras curiosas. Y literalmente hacen como este esqueleto totalmente que soporta el peso. En la
que ayuda a que las bóvedas estén pasando la fuerza y no tapen lo que se quería ver. Entonces se ven como dinosaurios gigantescos en los cuales el mayor costo de importancia son los pilarcitos que ayudan a que la soporten todo ese peso y la fuerza. Y ahorita, en un poquito más de contexto, les voy a contar que aquí en México no existió como tal el arte gótico en la arquitectura, pero tuvo muchísima influencia en muchas de nuestras iglesias al momento del siglo XIX, en el cual se quería evangelizar a los mexicanos, y se le define arte neogótico, que es después del gótico, nacido en el siglo XIX. Por ejemplo, está la parroquia de la Santa Familia, Templo de San José y el Templo de Nuestra Señora de Fátima, lo cual tienen grandes influencias de esta cultura gótica en grandes iglesias en donde entra la luz mística y divina del Señor.